8:49, está con nosotros Luis Martín Hoyos, director de ventas para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, una vez más, un placer. Tenemos unos días moviditos, sobre todo hoy. Sí. ¿Cómo ves el contexto y las claves que ahora mismo están marcando un poco de cara al inversor que está buscando respuestas en ver por dónde pueden ir los tiros? Tenemos Rusia, tenemos reunión de la FED con la inflación, tenemos de todo ahora mismo. Empieza el año con intensidad, ¿no? En todos los frentes, en los tres más importantes: pandemia, en política monetaria y geopolítica. En todas ellas, todas ellas no tienen el mismo impacto económico y algunas tienen un impacto más a corto plazo y otras más a largo plazo. O sea, que el inversor tiene que saber que las cosas le pueden afectar más en el corto plazo o más en el largo plazo en función de lo que ocurra, ¿no? Con respecto al Omicron, yo creo que hay una cosa clara, es que a pesar del momento tan extremo de casos que ha habido en el mundo occidental, las tasas de hospitalización son mucho más bajas y el impacto económico ha sido menor que en otras oleadas, ¿no? O sea, yo creo que la humanidad ya está superando el impacto de la crisis de COVID, sobre todo en el mundo desarrollado. En el mundo emergente todavía es diferente, así que yo creo que si hay más oleadas el impacto será cada vez menor, hasta que llegue un punto en el que aprendamos a convivir con la pandemia con normalidad, lo que se convertirá en una endemia, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Luego está el riesgo de China, que China tiene una política de COVID cero, y ahí los confinamientos serán más restrictivos y eso puede tener un impacto mayor en la economía, y como China es un exportador global de materias primas y de fabricación, pues es posible que eso pueda tener un impacto en la economía generalizado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Omicron es lo que menos nos preocupa ahora mismo encima de la mesa, que es curioso, ¿no? Porque al final todo esto viene de una crisis pandémica, pero justamente la pandemia ahora mismo es lo que menos impacto económico puede tener y lo que menos nos preocupa. Lo que más nos preocupa claramente pues es que la Reserva Federal se haya quedado atrás de la curva y que tenga que ser más agresiva de lo que esperamos. Y luego, por supuesto, el impasse que tenemos ahora en Ucrania, que los tiros pueden ir por cualquier lado, ¿no? No hay nada decidido y eso hay que tener bastante cuidado con lo que se hace. Esa mayor agresividad que comentas es la clave fundamental del discurso de mañana de Jerome Powell, entender si de verdad ese posicionamiento por detrás de la curva le lleva a ser mucho más agresivo y por tanto el mercado a ver que la subida de tipos puede ser al menos, si no en cantidad, si no en cantidad de veces, sí en potencia de cada una de las cantidades, ¿no? Aquí la verdad es que es sorprendente cómo se puede cambiar tan rápido de discurso. Durante todo el año 2021 la Reserva Federal hablando que iba a ser una recesión transitoria, Powell es reelegido y en la primera declaración que hace después de ser reelegido dice que no, que transitoria nada, que esto es algo más endémico, ¿no? Eso hace que evidentemente los mercados hayan reaccionado anticipando una mayor agresividad por parte de la Reserva Federal, que por supuesto dejará de comprar deuda para marzo y luego subir de tipos de interés, pues esperamos que haya 3 o 4, ¿no? No sé si se quedará ahí o no. Lo que sí es cierto es que en función de lo que pasa con Rusia y el impacto que puede tener eso en la economía, pues la Reserva Federal será más agresiva o menos. O sea, que todo está unido, ¿no? O sea, no son cosas aisladas. La crisis de Rusia y Ucrania puede tener un impacto en la Reserva Federal, porque si hace que la economía se desacelere, evidentemente a lo mejor se ve en Estados Unidos con menos necesidad de subir tipos de interés más de 3 o 4 veces, ¿no? O sea, ya veremos qué pasa, pero evidentemente es un cambio de patrón claro y la inflación, aunque creemos que durante la segunda parte del 2022 se desacelere, porque hay elementos claves de la inflación que sí que son transitorios, hay otros que ya son endémicos, ¿no? Y que ya están en el sistema. Y creemos que la inflación se estabilizará a un nivel del 3%, que es más alto de lo que en principio teníamos antes de la pandemia. O sea que yo creo que a la Reserva Federal todavía le queda mucho trabajo por hacer y desde luego tiene que ganarse la confianza de los mercados, porque yo creo que la ha perdido un poquito después de todo su discurso transitorio en 2021, que claramente se han equivocado, ¿no? ¿Qué puede empeorar todavía la fotografía en términos de la inflación? Por ejemplo, hoy veíamos un informe de Bank of America que decía que ellos estimaban que se podía llegar incluso a los $120 el precio del petróleo, lo que podría decir que no hemos llegado al pico y que va a seguir sumándolo. Y por otro lado, la espiral precio-salario. Es decir, si todo eso va haciendo la pescadilla se muerde la cola, esa espiral de precio-salario más la subida del petróleo, podríamos no tener una bajada incluso en el segundo semestre. Claro, o sea, el tema de la transitoriedad venía porque todos los elementos que generaban la inflación eran transitorios en cuanto a energía, cuello de botella, etcétera, pero que no estaba metido en el sistema. Cuando ya la inflación entra en los salarios, porque hay que hacer revisiones anuales, y en España tenemos muchos casos donde hay indexación con el IPC de diciembre, y el IPC de diciembre pues ha sido del, no sé, 6%, o el 5 y pico por ciento, y eso ya afecta a la vida real, ¿no? La vida diaria. Entonces eso ya deja de ser transitorio. Ahora, nosotros pensamos que gran parte de la inflación que hay ahora, que en Estados Unidos está al 7%, gran parte de ello se irá corrigiendo por efecto base en el nivel energético,
Evidentemente, la crisis de Rusia puede tener un pico en la subida de la energía y eso hará que posiblemente el petróleo también sea más caro, etcétera. Pero nuestro escenario base es que durante el 2022, la primera parte, sigamos teniendo inflaciones elevadas, pero poco a poco se vayan desacelerando, aunque evidentemente no a niveles prepandemia. Tenemos una inflación estable pues en torno al 3%, que como digo es superior, bastante superior a lo que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Y en Europa un poco parecido también, ¿no? Aunque quizás estamos a nivel económico más retrasados en cuanto a crecimiento que Estados Unidos, también vemos que la inflación se irá reduciendo, pero estará por encima del objetivo del BCE, que siempre sabemos que es el 2%, pues estará por encima durante algún tiempo, ¿no? El otro factor que comentabas es la geopolítica, Rusia y cómo puede afectar. Has hecho algún detalle de inflación también sobre precios de la energía, pero en el contexto de una geopolítica en la que hay un conflicto bélico, ¿cómo puede afectar eso a los mercados? Porque es desconocido. Sí, desde luego, si hay un conflicto bélico real, pues mal, ¿no? Creemos que eso no es el escenario base. Ahora mismo todavía está la puerta abierta para una negociación diplomática, pero claro, negociar diplomáticamente con tropas rusas en la frontera de Ucrania y 40.000 tropas de la OTAN para proteger eso, hombre, esa diplomacia está tensa, ¿no? O sea, hay cierta tensión ahí porque tienes por un lado un ejército dispuesto a invadir Ucrania y a la OTAN pues dispuesto a que no lo hagan. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que ayer tuvo Biden una reunión con los principales líderes europeos y hay algo que aquí a Estados Unidos, bueno, por supuesto le interesa tener el papel de salvador otra vez, como siempre, pero hay una diferencia clara. Estados Unidos no depende del gas natural de Rusia. O sea, las sanciones que se impongan a Rusia, en el caso de que invada de manera suave o de manera que se considere acto de guerra, pues evidentemente esas sanciones pasan porque Rusia pues, le decida cerrar un poco el grifo del gas natural a Europa y puede tener un impacto económico en Europa mucho más fuerte del que tiene en Estados Unidos. O sea que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y también eso, yo creo que lo que hará será acelerar más aún el ritmo de las infraestructuras de transición energética para intentar depender menos de gas natural y del carbón, ¿no? Y eso hará que haya más proyectos de infraestructura limpios, de energía limpia, para que dependamos más de nosotros mismos y no depender tanto de Rusia y de Arabia, que es lo que ocurre ahora mismo, y por eso hemos tenido un problema energético en 2021 que se agravará, sin duda alguna, si hay un conflicto bélico en la región, ¿no? Sí, eso enlaza un poco con cómo la sostenibilidad puede ir en estos tres escenarios jugando también su papel, ¿no? Hombre, claramente cambiar de un modelo energético basado en combustibles fósiles a modelo limpio no es fácil, ni barato, ni rápido. Eso está claro. Ahora hay elementos que lo pueden acelerar. Y yo creo que lo que ha ocurrido en el año 2021 con la energía en Europa y con lo que puede ocurrir con el conflicto bélico son argumentos para acelerar más ese tipo de inversión. Y desde luego en Europa, en el Fondo de Recuperación Europeo, hay una parte importante dedicada a que Europa sea cada vez más digital y más limpia. Y en Estados Unidos también hay un proyecto de infraestructuras importante dedicado a que las infraestructuras en Estados Unidos sean cada vez más limpias y menos dependientes de combustibles fósiles, ¿no? Ahora, el inversor tiene que saber que cuando se invierte de manera sostenible, tiene que quitarse la cabeza que no se gana dinero, o que se gana menos dinero que invirtiendo de manera tradicional. Y la prueba la tenemos en el 2021, un año en el que ha sido bastante bueno en general para todos los mercados. Si analizamos el índice MSCI mundial, el año pasado en moneda local hizo un 22% más o menos de rentabilidad, y la versión sostenible, el MSCI mundial sostenible, hizo un 28%. O sea que le sacó 6 puntos de diferencia, que es una barbaridad. Y en el año 2020, pues esa diferencia fue de 4 puntos. O sea que tenemos 2 años, 20 y 21, en el que la inversión sostenible lo ha hecho sustancialmente mejor que la inversión tradicional. O sea que aquel que quiere invertir de manera sostenible, sabiendo que el mundo va hacia una economía más limpia, hacia una justicia social, y las empresas se bloquearán en eso, y hay dinero encima de la mesa para fomentar ese tipo de políticas, pues evidentemente el futuro es prometedor y además se gana dinero. O sea que no solamente se cuida el planeta y se cuida la sociedad, sino también se cuida tu bolsillo, que cuando invertimos es importante, ¿no? Cuidar tu bolsillo. Pues vamos a ver también cómo la sostenibilidad puede navegar, ¿no? Este 2022. Luis Martín Hoyos, director de ventas para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias por darnos esa fotografía. Buen día y buen negocio. Como siempre, gracias. 8:58, vamos a ver preapertura del mercado en Europa.